buenas tardes, mi nombre es José Chaure, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursando la materia de Elementos de Máquinas 2 con el profesor Luis Rodríguez. Y en este momento voy a hablarle sobre una investigación sobre frenos, embrague, acoples y volantes. Voy a darle una breve introducción sobre lo que es los frenos y embrague, el cual constituye una parte fundamental en el diseño de elementos de máquinas. Es común ver estos dispositivos, ¿verdad?, en cualquier tipo de máquinas, automóviles, máquinas móviles, turbinas, elevadores y entre otros. Un sistema de freno es un dispositivo capaz de modificar el estado de movimiento de un sistema mecánico, ¿verdad?, mediante fricción, pudiéndose incluso detenerlo completamente, absorbiendo la energía cinética de sus componentes y transformándola en una energía térmica. El freno está hecho de un material revestido, de un material resistente al calor, que no se desgasta con facilidad, y también se vuelve resbaladizo. Tipo de freno. Existe freno neumático, el cual el freno neumático es un tipo de freno cuyo accionamiento se realiza mediante aire comprimido. Se utiliza principalmente en ferrocarriles, camiones, maquinarias pesadas. Utiliza pistones y que son alimentados con dispositivos de aire comprimido mediante un compresor cuyo control se realiza mediante válvulas. Estos pistones, ¿verdad?, actúan como prensa neumática contra tambores o discos de frenos, ¿verdad? Los frenos mecánicos es accionado por la aplicación de una fuerza que es transmitida mecánicamente por palancas, cables o otros mecanismos a los diversos puntos del frenado. Se utiliza únicamente para pequeñas potencias de frenado y suele requerir frecuentes ajustes para igualar su funcionamiento sobre las ruedas. Los frenos eléctricos es un dispositivo que permite obtener o detener el vehículo mediante accionamientos eléctricos. El más utilizado es el freno eléctrico ralentizador, que se emplea en camiones y vehículos pesados para el descenso de pendiente a largas sin fatigar los frenos principales del camión o del vehículo pesado en este caso. Su construcción se emplea mediante una bobina cuyas polaridades están alternadas, que se instalan en el estator, ¿verdad? Situado entre dos discos solidarios, con el eje de la transmisión del vehículo. Estas bobinas, cuando se cierran, su circuito eléctrico crea un campo magnético fijo y es el movimiento de los rotores que produce, ¿verdad?, la variación de las velocidades, ya que a mayor velocidad de giro, mayor es la fuerza de frenado generada por el campo electromagnético que atraviesa los discos rotores, ¿verdad? Un freno de tambor es un dispositivo que está constituido por una zapata que obliga a entrar en contacto con un disco solidario al eje cuya velocidad, ¿verdad?, se pretende controlar con la zapata. Se construye de forma tal que su superficie útil, recubierta de un material de fricción, calza perfectamente sobre el tambor. Una vez más, al forzarse el contacto entre la zapata y el tambor, las fuerzas de fricción, ¿verdad?, generadas por el deslizamiento que ocurre aquí entre ambas superficies, producen un par de frenados. Los frenos de disco, los frenos de disco se componen en un disco montado sobre un cubo de la rueda de la mordaza, colocada en la parte con la pastilla de fricción en su interior, de forma que al aplicar, ¿verdad?, dos frenos, las pastillas presionan ambas caras del disco a causa de la presión ejercida por una serie de pistones deslizantes situados en el interior
interior de la mordaza. La mordaza puede ser fija y con dos pistones, o también puede ser por cada cara del disco. Pero también existen mordazas móviles que pueden ser flotantes o deslizantes, aunque en los tres casos fundamentales funcionan de la misma manera, ¿verdad? Son más ligeras que los frenos de tambor que los discos, pueden ser ventilados de forma bien formados y entre otras. Un material deben de tener ciertas características, como no pueden ser cristalizados. No se cristalizan porque, bueno, se enfrían rápidamente. Cuando el rotor se calienta, ¿verdad? Y se dilata, se hace más grueso y aumenta la presión contra la pastilla. Tiene mejor frenado en condiciones adversas cuando el rotor desecha agua y el polvo de la acción centrífuga, ¿verdad? Por otra parte, las desventajas de los frenos de disco comparados con los frenos de tambor son que, ¿cómo podemos decir? Son que no tienen la llamada acción de servo, de aumento de potencia, ¿verdad? Y sus pastillas son más pequeñas que las zapatas de freno de tambor y se desgastan más pronto, ¿verdad? Los frenos mecánicos, bueno, los frenos mecánicos anteriormente eran los más utilizados por los automóviles, pero debido a que los vehículos obtuvieron grandes velocidades, este sistema se descontinuó. Empezó a desarrollarse porque debido a sus debidas velocidades se descontinuó, ¿verdad? Y bueno, y empezaron a desarrollarse otros sistemas de frenos, como tales son los frenos hidráulicos, que también son los frenos hidráulicos. Es un sistema usado en los automóviles, es un sistema de múltiple sección de pistones, ya que este sistema permite, ¿verdad?, que se transmita fuerza hacia dos o más pistones de manera indicada. Un sistema de freno hidráulico desde el cilindro maestro un cilindro maestro hasta los cilindros de los cauchos. En la mayoría de los automóviles opera de manera similar al sistema, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el pedal del freno es accionado, la presión del pedal del freno mueve el pistón, y dentro del cilindro maestro, ¿verdad?, forzando el fluido del freno desde el cilindro maestro por medio del tubo o manguera flexible. Las llantas se tienen que frenar. El cilindro de las llantas contiene dos pistones colocados de forma opuesta o desconectados. Cada uno de ellos se sostiene en la zapata de frenado, ajustando dentro del tambor cada uno de los pistones presionados por la zapata contra la pared del tambor, provocando el frenado presionado, ¿verdad?, provocando al frenado, la rotación de frenado. Regresa los pistones, ¿verdad?, en el pedal es liberada el resorte de la zapata, ¿verdad?, del frenado. Y bueno, y ocasiona esto los frenos aerodinámicos. Se utilizan como más que todo en los aviones, como dice su nombre, aerodinámicos. Disminuye rápidamente la velocidad por un aumento de la resistencia al avance, dispuesto, ¿verdad?, dispuestos en las alas a lo largo del fuselaje. Estos están constituidos por elementos móviles que se pueden llevar, que se pueden levantar en el aumento deseado. Se utilizan más que todo, sobre todo durante ciertas acrobacias que estos tipos de aviones pueden hacer. En los sistemas de freno juega un papel muy importante la seguridad, como el rendimiento del automóvil. Por ejemplo, un freno demasiado ajustado puede ser que ocurra un sobrecalentamiento, generar la cristalización
de las mismas, provocando la falta de frenado, calentamiento, daños en los sellos de los cilindros, daños en los neumáticos, generalmente en la forma pequeña de grietas, ¿verdad? Fallas en los sellos de ruedas, por lo tanto existen fugas y aceites de aceite, hay fugas de aceite, contaminantes en las zapatas, ¿verdad? Ahora muy bien, ahora voy a hablar un poco sobre lo que son los embragues, que es un sistema que permite, ¿verdad?, colocar acoplamientos mecánicos entre el motor y la caja de cambio. El embrague permite que se pueda insertar las diferentes marchas o interrumpir entre el motor y la rueda. Los embragues utilizados en los automóviles son por la fricción entre un disco solidario y la caja caja de cambios de una masa solidaria del cigüeñal, ¿verdad?, del motor. El disco se coloca en la masa y el volante de inercia, y es presionado por un resorte llamado diafragma. Cuando el embrague está sin accionar, se llama motor embragado, el cual el disco tiene un gran rozamiento con la manzana y transmite toda la fuerza generada por el motor, ¿verdad? Cuando se acciona el embrague, el motor desembragado se llama, que es un diafragma, y transmite la potencia, ¿verdad?, del motor a la transmisión manual mediante su acoplamiento o desacoplamiento. También hace la salida más suave, hace posible detener el vehículo sin parar el motor y facilita las operaciones, ¿verdad?, del mismo. Un mecanismo de embrague tiene que ser resistente, rápido y seguro. Resistente debido a que por él pasa todo el par motor, y rápido y seguro, ¿verdad?, para poder aprovechar al máximo, como se dice, dicho par en todo el ámbito de revoluciones del motor. Las clasificaciones de los frenos y embrague. La clasificación de los frenos y embrague de fricción son de usos común. Dos o más superficies son oprimidas, ¿verdad?, entre sí mediante una fuerza perpendicular o normal para crear un par de torsión o por fricción. Materiales de fricción usados en los frenos y embragues, ¿verdad? Algunos frenos y embragues trabajan con fricción. Los dos materiales que están en contacto deben tener alto coeficiente de fricción. Este parámetro es usado, ¿verdad?, en todos los cálculos de diseño. Este es el momento que se debe tomar en cuenta a la hora del diseño de estos embragues, el diseño, y debe de tener un valor fijo. Los materiales deben ser resistentes a la intemperie y, ¿verdad?, así como a la humedad y a altas temperaturas. Una característica es excelente debe ser cuando convierte satisfactoriamente la energía mecánica en calor en el embrague o freno. Esto significa que alta capacidad de calor y la propiedad térmica son proporcionalmente altas temperaturas. Los materiales deben ser resistentes en general y tener una alta dureza. Para un poco finalizar sobre la parte de que se debe considerar en el diseño, se puede tomar en cuenta los materiales de carbono. Algunos de los materiales típicamente usados son la fabricación para los frenos y embragues. Se listan en la tabla siguiente, por medio de tablas, mostrando el coeficiente de fricción, las temperaturas máximas que deben de llevar a la hora de diseñar, las presiones máximas, también las columnas debe ser
materiales los cuales son sometidos a contacto. También existen tablas como algunos para el parámetro de desgaste respecto al tipo de movimiento, tanto rotatorio como oscilatorio y recíproco, ¿verdad? Elementos que constitutivo a la hora de su funcionamiento, ¿verdad? El mecanismo de embrague está formado por los componentes de volante, motor, atornillado, cigüeñal, disco de fricción, que gira solidaria con el eje de entrada al cambio primario, ¿verdad? El plato de presión, que presiona el disco y asegura al volante motor también cuando el mecanismo está en su posición de reposo. Esquemática o funcionamiento de un embrague o diafragma, ¿verdad? Se debe tomar acoplamientos como embragues, posición de desacoples, el cigüeñal, volante, disco de fricción, el plato, muelle o resorte de diafragma, eje primario, cojinete de empuje, cubiertas o tapas, anillos de apoyo, tornillos de fijación y anillos. La clasificación general de los embragues dentados, existen los tipos de embragues, bueno, existen embragues dentados, están caracterizados porque la conexión entre los ejes conductor y conducido se logran mediante dos miembros dentados, ¿verdad?, que giran solidariamente con cada eje, de manera que los dientes de uno calcen en los huecos del otro, ¿verdad? Existen tipos comunes de embragues, embragues de dientes cuadrados y de dientes en espiral, ¿verdad? El segundo capaz de transmitir momentos y en consecuencia movimientos de dos sentidos, mientras que el primero en un solo sentido. Embragues de fricción son aquellos, ¿verdad?, que se caracterizan porque el mecanismo de transmisión de movimiento y en consecuencia de potencia se logra el contacto entre dos superficies rugosas y una solidaria al eje conductor y la otra al conducido. Existen dos configuraciones comunes en los embragues de fricción: los embragues de discos y los cónicos, y en el primero la superficie, como es el embrague de disco, la superficie de contacto entre los ejes acoplarse corresponde a sendos de anillos, ¿verdad? Y en el segundo, la acción de contacto entre los ejes del conductor y la conducción se logra a través de un par de superficies cónicas rugosas. Estos dispositivos permiten incrementar, ¿verdad?, la fuerza normalmente entre la superficie de contacto, con el consiguiente aumento de la capacidad de transmisión del aumento entre los ejes conductor. El embrague centrífugo, bueno, consiste para terminar, en un número de zapatas distribuidas sistemáticamente en la capacidad de deslizamiento, radialmente, logrando su capacidad o rendimiento radialmente. Consiste, mejor dicho, pues, en un número de zapatas o distribuidas simétricamente, ¿verdad?, en capacidad deslizante radialmente a lo largo, como se dice, de guía solidaria al eje conductor, y así de esta manera entra en contacto, ¿verdad?, con la cara interior de un tambor solidario al eje conducido. Esto fue un poco sobre mi investigación sobre lo que fue frenos y embragues. Espero que le haya servido un poco. Muchas gracias.